Los chicos se van para las clases especiales que ellos tienen. Ellos tienen maestros que los atienden de acuerdo a las edades de cada uno. Damos gracias a Dios por la cantidad de maestros que el Señor puso para que les sirvan. Y damos gracias porque fielmente cada domingo están preparando sus clases. También por los maestros de los adultos, porque después del culto tenemos que ir a la escuela bíblica, también por edades de los adultos. Adolescentes, preadolescentes, jóvenes 1, jóvenes 2, adultos 1, adultos 2 y adultos mayores. Vayamos a la escuela dominical, porque allí también aprendemos de la palabra de Dios. El título para la meditación en esta mañana es ¿qué hacer ante la adversidad? ¿Sabe usted qué hacer cuando la adversidad viene a su vida? Bueno, yo quisiera invitarlos a leer, y va a estar en la pantalla, en Hechos 16, del 7 al 10 y luego del 16 al 24. Y dice así la palabra de Dios. Es la historia de un gran hijo de Dios, de un gran misionero, yo diría del más grande de los misioneros, el apóstol Pablo. Y ayer recordaba que ordenamos al pastorado a Pablo Lucero, el nieto de don Luis Lucero, que ya está en la presencia del Señor, y de Aide. Bueno, él fue ordenado al pastorado y él se llama Pablo. Y yo le decía, cuando le imponíamos las manos, el primer creyente al cual se le impusieron las manos, por lo menos así lo relata la palabra de Dios, para ser enviado al ministerio, fue Pablo. Porque en Antioquía a Pablo y a Bernabé les impusieron las manos y los enviaron. De la misma manera ayer pudimos hacerlo con Pablo Lucero. Y el apóstol Pablo relata, Lucas, escribiendo del apóstol Pablo en Hechos capítulo 16, y dice lo siguiente: cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Dios no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Una vez en Filipos, mientras íbamos al lugar de la oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Y esto daba gran ganancia a sus amos. Y nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos de Dios y anuncian el camino de salvación. Qué evangelista, ¿no? Esta mujer. Fíjense que dice estos hombres, hablando de Pablo y sus colaboradores, son siervos de Dios y anuncian el camino de la salvación. Vamos a hablar después un poquito de esto. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó, y se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al momento el espíritu lo dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había arruinado el negocio, prendieron a Pablo y a Silas y lo llevaron ante las autoridades y dijeron: estos hombres son judíos
y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe aceptar. Entonces la multitud que se había agolpado se levantó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran las ropas, los azotaran y encarcelaran, ordenando al carcelero que los custodiara con la máxima seguridad, por lo que el carcelero los metió en el calabozo interior y le sujetó los pies en el cepo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, base de la meditación en esta mañana. Yo quisiera hacer una pregunta. Yo quisiera saber quién de los que aquí hoy está presente todavía no ha sufrido ningún tipo de adversidad. Si hay alguien que todavía no ha sufrido ningún tipo de adversidad, yo quisiera que levante la mano porque quiero conocerle y además preguntarle cómo es que logró esto. Así que estoy esperando que levante la mano alguien que todavía no ha sufrido ningún tipo de adversidad. Hay muchos, pero no veo a ninguno que levante la mano. Bueno, bien, es como yo me lo imaginaba, ¿no es cierto? Por supuesto. Nadie levantó su mano. Es decir, que con esto me están diciendo, pastor, todos sufrimos en algún momento adversidad. Y me alegro que hayan pasado adversidades. No, mentira, no me alegro de esto. Pero saben, por lo menos me siento más tranquilo de saber que no soy el único bicho raro que en algún momento pasó adversidades. Es que la realidad sobre esta tierra lleva a que todos los seres humanos en algún momento, y algunos varias veces, y tan repetitiva que casi parecen una continuidad, estén luchando contra la adversidad que golpea la puerta de sus mentes y de sus vidas. Y saben, hoy estoy de buena onda, más o menos, pero estoy con una onda bárbara y quiero profetizarles algo. Tal vez algunos no estén pasando en este momento adversidad, y otros sí, y adversidades duras tal vez. Pero yo les voy a profetizar que todos los que están aquí, próximamente, pongan el canal, van a pasar adversidad. No los estoy maldiciendo, Estoy declarando la realidad de la vida humana. Y ustedes dirán, pero a mí me dijeron que estoy en Cristo y que en Cristo no tengo ningún problema y que no hay ninguna cosa que me pueda, vaya a saber qué, que voy a parar de sufrir, que ya no va a haber adversidad en la vida. Saben, pensar esto es negar lo que el Señor Jesús nos enseñó en Mateo, en Marco y en Lucas. ¿Saben lo que dice Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Tome la adversidad que ha de venir. No la rechace. Cada día, dice, ha de venir adversidad y sígame. Cada día hemos de tener conflictos que enfrentar. Pero el Señor dice, síganme. No lo rechacen. No se peleen contra la adversidad. No combatan, síganme. Por lo tanto, el Señor habla que en el mundo tendremos aflicción. Así que si tienes aflicción, ya Jesucristo lo dijo. Ya Jesucristo nos los advirtió, pero Él sigue diciendo, porque no termina aquí, dice, en el mundo tendréis aflicción, y Él sigue diciendo, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y esto yo quiero que sea el eje principal que nos llevemos en esta mañana sobre este tema tan hablado, tan comentado de la adversidad.
En el mundo tendréis adversidad, mas confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, que la aflicción ha de golpear la puerta de nuestra vida, que la adversidad, porque uno se entrega a Cristo, no va a desaparecer mientras estemos en esta tierra, pero sí nos dice que su socorro en medio de la adversidad ha de ser una realidad. Y esto es lo que tiene que prender en nuestra vida, porque esto llama a confiar como la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña cómo enfrentar la adversidad a través de la historia de muchos hombres de Dios, que no por ser hombres de Dios dejaron de tener adversidad en su vida. Podemos recordar y pasarnos toda la mañana y a la tarde y mañana, ya que es feriado, pero no lo voy a hacer. No se asusten. Solamente nombrar algunos como José. José fue alguien que sufrió la adversidad. Él tuvo que sufrir la envidia de sus hermanos, que primero quisieron matarlo, ¿se acuerdan? Y después, como no lo mataron, lo vendieron como esclavo. José tuvo que sufrir no solamente la envidia de sus hermanos, sino que también él sufrió la difamación y la mentira de una mujer impía. Cuando parecía que todo andaba sobre ruedas, se había instalado bien en la casa del capitán del ejército egipcio, la mujer del capitán lo acusó porque él no cedió ante, ahora está de moda, el acoso sexual que la mujer ejerció sobre él, y fue a la cárcel. Ahí en la cárcel yo me imagino, José se rascaría la cabeza y yo diría, yo estoy acá por ser fiel a Dios. ¿Saben? Yo no creo que José haya dicho eso, porque la Biblia muestra que en la cárcel José servía a Dios, aún más que en la casa de Potifar. De tal manera que los que estaban presos con él y el carcelero, al ver la vida de José, lo pusieron en un lugar de privilegio. Pero otra vez la ingratitud y el olvido volvieron sobre la vida de José. Y esa fue la paga que recibió de parte del copero de Faraón, a quien él había ayudado, pero que cuando salió en libertad se olvidó. Pero Dios, ay, estos peros de Dios, me vuelven loco. Siempre hay un pero Dios. Pero Dios, que es justo, él estaba mirando desde lo alto y él veía el temple, el valor, la paciencia, la integridad y el esfuerzo por mantenerse fiel de su siervo José. Por eso la promesa que él había recibido en visión, en el sueño, llega el momento en que se cumple. Y el faraón lo manda a llamar y él le revela el sueño y el faraón lo pone como segundo después de él. Esa fue la fidelidad ante la adversidad que José supo vivir. Él recibió su promesa y la promesa llegó a su tiempo. Dios cumple sus promesas. Por eso cuando leemos, en el mundo tendréis aflicción, y después seguimos leyendo que el mismo Dios, Jesucristo, nos dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tiene antecedente y tiene poder para decir, así será. Faraón pudo recibir a sus hermanos, a su padre, y como en el sueño vio cómo se inclinaban todos delante de él. Aún su padre, como Dios le había dicho. Y podemos nombrar a otros tantos, Daniel en el foso de los leones por ser fiel, Juan el apóstol en el exilio por predicar el evangelio. Lo mandaron a una isla donde no había nadie, donde no podía predicar porque su pasión era predicar. Y la mayor adversidad que Juan tuvo que pasar es decir, ¿a quién le digo? Pero Dios, que es fiel, yo he vencido al mundo, dijo Jesús.
se le revela y todavía sigue hablando al mundo a través de ese libro tan difícil, pero tan lleno de riqueza que es el Apocalipsis. ¡Qué controversia! Lo quisieron callar y todavía sigue hablando y seguirá hablando hasta el día que Cristo vuelva. Confiad, yo he vencido al mundo. Otra vez se vuelve a hacer realidad. En Job, en David, en Mardoqueo, habían preparado la horca para matarlo. Y en esa horca murió colgado el que la había preparado para Mardoqueo. Elías, Jeremías, profetas de Dios perseguidos por sus propios hermanos. Todos tuvieron adversidad, pero en todos la Biblia nos habla de que tuvieron victoria ante la adversidad. Ahora, hablar de adversidad y no tocar el tema de cómo vencerla. Tocar el tema de qué hacer ante la adversidad. ¿Qué hacer cuando ella golpea nuestra vida? No tiene sentido, ¿verdad? Lo importante es que podamos hablar qué hacer cuando la adversidad te golpea. Y yo encontré en esto que hemos leído del apóstol un hombre que vivió adversidad una tras otra. La verdad que una vida plagada de adversidad la de Pablo. Y uno dice, ¿el apóstol Pablo? Sí, el apóstol Pablo. Pero ¿cómo puede ser un hombre de Dios? Si es así, porque se cumplía lo que Jesucristo también le había dicho, aunque no en persona, al apóstol Pablo. Y fíjense lo que él mismo dice en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 24 y 28, lo vamos a leer, tengamos paciencia. Pero prestemos atención lo que Pablo habla de su adversidad. Dice, en 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. ¿Qué tal? Yo con uno solo ya empiezo a llorar. Con dos ni te cuento, salgo corriendo. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragio. Una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Náufrago. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de río y de ladrones. Bueno, eso los rosarinos estamos tranquilos, en eso también, ¿no? Y de ladrones. Enfrenté peligro de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligro de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Y además de todo eso, a diario llevo la carga. Yo creo que esta es la adversidad que más pesaba en la vida de Pablo. Y además de todo esto, llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Es decir, en mi vida llevo la carga por ustedes. Porque los quiero ver fieles. Porque quiero ver que están en comunión. Porque quiero ver que son obedientes a Dios, porque quiero ver que son la iglesia que Jesucristo quiere ver. Esta fue la carga mayor del apóstol, y se lo está diciendo una iglesia difícil, que en realidad, por la cual Pablo sufrió mucho. Al leer esto, mi pregunta es, ahora, ¿cuál es el secreto que el apóstol Pablo tenía para no quebrarse
ante tanta adversidad? Bueno, en lo que hemos leído, el apóstol nos enseña por lo menos 4 cosas, por las cuales o a través de las cuales él permanecía firme, sin quebrarse. Lo primero que el apóstol nos habla es que él se preparaba antes que la adversidad viniese. Usted me estará preguntando, pastor, ¿dónde dice que el apóstol acá se preparaba antes que la adversidad golpeara su vida? En Hechos capítulo 13, simplemente un poquitito más arriba, un par de versículos más, el capítulo 13, versículos 2 y 3 dice, mire, ministrando estos al Señor, es decir, sirviendo, porque algunos creen que ministrar es, vení que yo que estoy acá arriba, que soy más que todos ustedes, vengan que yo los voy a ministrar, porque soy un poco menor que un ángel, bueno, ya casi un arcángel, porque esa es la idea, ¿no? Que queda en la gente, de algunos que dicen ser, como dice el apóstol Pablo, pero eran mentirosos. Ministrar es servir como un sirviente, y a Pablo no se le caían los anillos por esto, ni siquiera a todos aquellos que estaban con él. Por eso ministrando estos al Señor, sirviendo estos a Dios, ayunando, el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, fíjense, habiendo ayunado, qué problema para mí, esto es un golpe bajo. Un golpe abajo, aquí al medio, va. Para mí, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este es uno de los secretos que Pablo nos enseña, necesarios para resistir la adversidad. El prepararse para la adversidad que ha de venir, para que no te sorprenda. El otro día estaba viendo, cuando voy a Buenos Aires, prendo el canal allá tienen cable, yo acá no tengo ni antena, ya, está rota, así que ya ni televisión miro, así que ni sé lo que pasa. Si no es un poquito que leo el Clarín, bueno, Clarín miente, dicen, bueno, no sé, pero yo lo leo igual. Por lo menos me entero de algo. Veo ese canal, la National Geographic, y veía cómo los leones y los tigres y todos estos cazadores están esperando la oportunidad y agazapados van buscando a la presa que está descuidada. Porque saben que la presa que está descuidada es presa fácil. Y entonces pegan el zarpazo. Y como están descuidados, despreocupados, terminan bajo las garras de ellos. El apóstol dice, no vivan despreocupados, prepárense. Hay que vivir preparados. Porque la adversidad, aún como estas bestias, los han de atacar. Cuando estos chicos que por aquí porulan mucho con las motitos, ¿a quién arrebatan? Al que va, la chica que va con la cartera mostrando la nueva cartera que se compró y la va revoleando ahí, así, ¿no? Entonces, despreocupada, mostrando, viene el arrebatador y te la roba. No, prepárense, porque la adversidad ataca, porque la adversidad ha de venir. Y si tú estás como mirando qué es lo que pasa, sos punto vulnerable y te ha de destruir. Pero si como Pablo tú vives en oración y en dependencia de Dios, tú has de estar firme y podrás resistir cuando la adversidad venga. Moisés, Josué son ejemplos de estos. ¿Y saben qué le dijo Dios a Josué? Dice, durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Si estás preparado, nadie podrá enfrentarse contigo.
Porque así como estuve con Moisés, le dice Dios, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero no se lo dice a aquellos que viven despreocupados y sin prepararse. Se lo dice a alguien que estaba ocupado y que se preparaba constantemente cada día para recibir la guía y la orientación de Dios. Ahora yo quiero decirte, ¿vos sabés por qué no estás preparado? ¿Vos sabés por qué no estás preparado? Yo tengo la respuesta. Y vos vas a decir, ¿cómo, pastor, si no me conoce? Aún de las visitas, yo tengo la respuesta. Tú no estás preparado porque no quieres estar preparado. Porque si quisieras estar preparado, cada día te levantarías y lo primero que harías es prepararte para estar en su presencia. Lo segundo que el apóstol nos enseña aquí es obedecer. Quien está preparado, obedece. Porque a lo que Dios te llama es a prepararte para obedecer su consejo. Porque es su consejo lo que hará que puedas estar capacitado para resistir el momento de la adversidad. Cuando tienes intimidad con el Espíritu Santo, esa intimidad va a ser el secreto que te permita conocer la voluntad de Dios para tu vida. El Señor Jesús también nos enseñó sobre esto. Él dijo que sus ovejas, dice, oyen la voz de su pastor. Y como lo conocen, porque viven con Él, porque van detrás de Él para comer los pastos que Él les lleva a comer y a beber el agua que Él tiene preparada para darles. Dice, las ovejas oyen su voz y lo siguen porque conocen su voz. ¿Conoces la voz de Dios? ¿Vives preparado para obedecer la voz de Dios? ¿Sabes por qué a veces no obedecemos? Porque no le conocemos. Yo no obedezco a quien no conozco. Y lo primero que digo es, ¿y este quién es para venir a mandarme? ¿O no? Lo decimos del patrón, del jefe, ¿no? Del pastor. ¿Y este quién es? Bueno, este no es nadie, pero si no conoces a Dios, no conoces su voz. Y si no conoces su voz, difícilmente puedas obedecer. Nadie obedece porque sí no más. Por lo tanto, para obedecer la voz de Dios es necesario conocerle. Y para conocerle es necesario estar todos los días en comunión con Él. Cuando te vas a dormir allí en la soledad de tu almohada, hablar con Él. Ponerle todas las cosas que tenés en tu vida, toda la adversidad que te está abrumando, y has de encontrar contestación aún en medio de la tristeza. Ahora lo interesante es que Pablo sufre esta adversidad que hemos leído de vara, de difamación, de cárcel. ¿Y saben qué pasó? Pasó cuando él obedeció. ¿Cómo es esto, pastor, entonces? ¿Yo obedezco y tengo adversidad? Sí. Porque fíjense que Pablo quería ir a predicarle a aquellos o aquellas iglesias a las cuales ya había fundado. Y iba de un lado para el otro y no podía desembarcar en ningún lugar. Y dice, porque el Espíritu se lo impedía. Y a veces, aunque tenemos comunión con Dios, queremos hacer la nuestra. Bueno, Señor, yo sé que vos me estás diciendo, pero déjame esto, ¿viste? No está mal. O estaba mal que el apóstol vaya a predicarle a sus hermanos que ya habían creído y que eran iglesia. Los hermanos lo estaban esperando. Estaban queriendo escuchar el mensaje del apóstol Pablo. Sin embargo, el Espíritu se los prohibió.
Y ahí se aparece el Espíritu de Dios a través de una figura de un varón macedonio. Y le dice, Pablo, no vas a ir donde vos querés, porque yo tengo un pueblo que te está esperando. ¿Dónde es? En Filipo. Oh. Pablo no quería ir a Filipo, pero dice, como conocía, como estaba preparado, fue obediente y fue a Filipo. Y predicó en Filipo, y se levantó una iglesia en Filipo. Y Pablo después le manda una carta a los filipenses, que eran los de Filipo. Pero en medio de todo esto tiene que sufrir todo lo que hemos leído, adversidad. Y yo me pregunto, ahí Pablo en la cárcel, se habrá preguntado, Señor, si te estoy siguiendo, ¿por qué eres injusto conmigo? Murmurando, peleándose. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que Pablo, tercer punto, para afrontar la adversidad, tenía sabiduría de Dios. Y Pablo no murmura. ¡Oh, qué problema! Yo pensé que Pablo estaba enojado. Te estoy sirviendo, Señor, y me pagas con vara, con cárcel, con cepo y con difamación. ¿Qué tal? Sino que Pablo, unos versículos más adelante, dice, me salteo algunos, porque ya no voy a terminar, sino el verso 25 dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. ¿Qué tal? Me equivoqué. Pablo estaba preparado, obedecía y actuó con sabiduría. La sabiduría que viene de Dios. Él no murmuró contra Dios, sino que dice que cantaba y oraba. Es decir, vivía la comunión plena y aunque estaba en la adversidad, él podía cantar. ¿Saben? Si uno lo cuenta en la calle dirá, esto es un loco, porque nadie en medio de la adversidad puede estar gozoso. Y Pablo nos muestra que en medio de la adversidad, aquel que está preparado, aquel que es obediente, recibe la sabiduría de Dios, puede estar gozoso. Pablo vivía en la sabiduría de Dios. Pablo no era un desequilibrado. Pablo vivía en el equilibrio emocional gracias a la gracia de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 13 dice, por tanto, y fíjense lo que dice Pablo de lo que él o de lo que era su experiencia, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Sabiduría de Dios. Pablo había tomado la armadura de Dios. Por eso es que en medio de la aflicción él sabía que cuando acababa todo lo iba a encontrar firme. Y una cosa que yo quiero decirles es que Pablo no dice salgan a pelear contra la adversidad. Eso no es de Dios. En toda la palabra encontramos resistid al diablo. Resistid en medio de la adversidad y huirá de vosotros. Y Pablo era sabio porque no salió a enfrentar a la turba, porque dice que había una turba enfurecida. Y cuando la turba está enfurecida, es como la hinchada de fútbol, ¿vieron? El fanatismo no te deja ni oír, no te permite que dejes oír a otros, ni razonar. Y entonces Pablo no gastó saliva. Pablo podría haber dicho, pero yo soy ciudadano romano, están haciendo un atropello. Pablo se calló, porque en ese momento nadie lo iba a escuchar. Y a veces nosotros gritamos
y protestamos en medio de lo más duro de la adversidad. Pablo en sabiduría supo callar. Y al otro día, cuando se había tranquilizado todo, cuando ya había predicado a los presos, cuando ya había dado la bendición al carcelero, le dijo, no, decir a los magistrados que me vengan a buscar, porque soy ciudadano romano. Habló en el momento oportuno. No peleó contra la adversidad, se mantuvo firme y luego le pegó en el momento oportuno, en sabiduría, el golpe de gracia. ¿Cómo nos enseña Pablo a cómo vivir en medio de la adversidad? Y por último, cuarto punto, dije gran 4. Me quedan todavía 8 minutos. Termino y media justo. Mi señora me está diciendo que ya es largo. Hagan un poquito así con la cabeza, se distraen un poquito, porque me tienen que tener un poquito de paciencia. Cuarto punto. En medio de la adversidad de escucharme, paciencia. Este es el cuarto punto que Pablo muestra. Él mostró paciencia en medio de la adversidad. Por eso es que la paciencia, como hemos leído, le permitió estar orando y dando gracias a Dios y no murmurando contra Dios, no quejándose como hacemos muchas veces nosotros. Y yo descubro por qué unos versículos antes, no lo voy a leer, pero no importa, hay unos versículos antes, dice que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Y hay un problema físico. Cuando algo está lleno, por más que el diablo quiera, no puede entrar nada más. ¿Por qué? Porque está lleno. Y en algo que está lleno, nadie puede poner nada más. Y Pablo dice, para resistir la adversidad, solamente es cuando uno está lleno del Espíritu Santo, lleno de su consejo, lleno de su sabiduría, lleno de su fruto. Porque la paciencia es el cuarto fruto del cual habla Pablo del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor. O el tercero, paz, paciencia. Bueno, yo pongo benignidad y después pongo paciencia. Así coincide con el cuarto punto. El orden de los factores no altera el producto. Si no la gano, la empato. Sabes, si tú puedes vivir lleno del Espíritu Santo, al igual que Pablo, aún en medio de la adversidad, en paciencia, podrás ser de bendición para otros. Y Pablo fue de bendición para muchos. Y saben, la iglesia a la cual Pablo más al final quiso por cómo eran, fue la iglesia de Filipos. Y él dice, ustedes son mi gozo en Cristo. Donde pasó adversidad y tribulación por ser obediente, Dios lo premió y le dio una iglesia que lo bendijo. Romanos capítulo 12, versículo 12 al 13, dice, alégrense en la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en la adversidad y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. La paciencia de Pablo lo llevó a bendecir a un pueblo entero. Los hermanos de Filipo aprendieron bien la lección de Pablo. Por eso es que ellos que vivieron
tribulación tras tribulación. Como vamos a leer ahora en 2 Corintios capítulo 8, del cual hablé cuando levantamos nuestras ofrendas a Dios, versículos del 1 al 5, fue una iglesia que vivió en la tribulación. No que de vez en cuando tenían tribulaciones, vivió en la tribulación. Fíjense que dice ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Filipo era de Macedonia, que en medio de las pruebas más difíciles, y para que alguien como Pablo diga pruebas más difíciles después de las pruebas que nosotros leímos de él, tendrían que ser bravas, ¿no es cierto? De las pruebas más difíciles y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Y Pablo dice, soy testigo que ofrecieron más de lo que podían y nos rogaban con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. E incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Yo quiero decirles algo, tener adversidad no es pecado, pero temer a la adversidad sí. Lo vuelvo a repetir. Tener adversidad no es pecado, pero temer a la adversidad es pecado. Porque el temor nos lleva a no confiar en Dios. Y el no confiar es pecado. Por eso Jesús dice, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y así podremos resistir en la adversidad, porque nos hemos preparado, porque hemos vivido en obediencia, porque eso nos trajo sabiduría y paciencia para la hora de la adversidad. Y esto nos cubrirá y nos guardará del pecado, porque podremos confiar en las manos de nuestro Dios y en sus promesas. Por eso, para salir de la adversidad, para no ser dañados por ella, lo más importante es cómo empezamos. Confiar en Dios. Recordar siempre sus promesas. Recordar lo que Jesús nos dijo. Confiad en mí. Yo he vencido al mundo. ¿Quieres permanecer victorioso después de la adversidad? Recuerda estos 4 puntos. Vívelos antes que la adversidad ataque. Y sabes, en medio de la adversidad podrás recordar y vivir la confianza en Dios. Dios nos ayude a vivir y resistir a cada uno de nosotros. Todos hemos de tener en los próximos días adversidades. Confiemos, Dios nos sacará sano y salvo de cada una de ellas. Oramos. Señor, gracias porque en Jesús tenemos, Señor, la seguridad de que en medio de la adversidad podemos confiar. Gracias porque Él es seguro y Él nos invita a confiar. Oh Señor, que podamos vivir en medio de la adversidad como vivió el apóstol Pablo, seguros en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Dios nos bendiga. Cuán hermoso es